Dice la palabra del Señor: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Y dice, y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Alabanzas al Señor. De este versículo vamos a continuar entonces la enseñanza. Primero que todo, la primera petición. Quiero hacer un comentario con respecto a esta escritura. Es una escritura del Antiguo Testamento. Se supone que es específicamente para el pueblo de Israel. Es más, lo nombra. No obstante, lo que el Señor le pide a Israel es lo que el Señor nos pide a nosotros hoy. Es lo que Él ha anhelado del pueblo que Él elige, del pueblo que Él escoge, del pueblo que Él ayuda. Precisamente eso, que temamos al Señor. Y en la primera parte que ya hace unos días comentábamos, el temor no es para nosotros lo que dice el diccionario. El diccionario habla de temor como miedo, algo que lo asombra, algo que lo asusta, algo que le produce terror. Eso es temor. Pero en términos bíblicos, el temor al Señor no es miedo. El temor al Señor tiene que ver con respetarlo, con reverenciarlo. Comenzando, para poder temer al Señor, debemos tener para con Él un profundo reconocimiento. Debemos reconocer al Señor. ¿Y qué es reconocer? Reconocer no simplemente es conocer, porque conocer es identificar a alguien entre muchos. Lo identifico, lo conozco. Pero la palabra reconocer tiene que ver con la aceptación de la autoridad que ese personaje pueda tener. Entonces, cuando reconocemos a alguien, estamos aceptando su autoridad, estamos aceptando sus orientaciones, sus instrucciones, sus enseñanzas. Le estamos dando crédito a lo que él dice ser. Entonces, reconocer a alguien va más allá de simplemente saber cosas de esa persona o saber cosas de ese personaje. Entonces, nosotros podemos conocer a Dios. Conocerlo es saber que Él es poderoso, saber que Él es sublime, saber que Él hace milagros, saber que su palabra es poderosa, es eficaz, que sus enseñanzas son veraces, que de todo ser humano debiera enderezar su caminar de acuerdo a las instrucciones que da Dios. Yo puedo conocer todo eso de Dios. Y hablando de ese conocimiento de Dios, viene a mi mente una ocasión en que en Bucaramanga fuimos a comprar algunas cosas en un almacén, una almohada, unas cuestiones que tenían que ver con la cama. Un cubredor de cama, una almohada. Y entonces la que nos está atendiendo de pronto se queda observando a mi esposa y dice, ustedes son como de alguna iglesia. Y entonces mi esposa le dijo, claro que sí, somos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y enseguida la señora cambió su actitud, dijo, ay, esa iglesia, dijo. Y esa iglesia, dijo, allá sí realmente Dios se mueve, allá Dios es muy poderoso. Y entonces comenzó a contarnos una historia y se conmovió la señora. Se conmovió de tal manera que empezó a llorar. Dijo, vea, mi hijo se estaba muriendo, lo habían
Llegó el momento en el que lo desahuciaron los médicos, pero lo decía con un sentimiento real de recordar ese milagro que Dios había hecho en ellos. Dice, y una vecina me dijo que lo lleváramos y vinieron unos hermanos de allá de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y oraron por mi hijo, y lloraba y decía, ahí está mi hijo sano, ahí está. Ella sabía que el Dios de los pentecostales es un Dios poderoso, que los hermanos, los pentecostales, oran en el nombre de Jesús y ocurren milagros. De hecho, lo testificaba con un sentimiento, pero la señora no había decidido su vida para Dios. Seguía igual, su vestuario, su vida, su forma. No, y es decir, si algún día voy a una iglesia, yo voy a la pentecostal. Entonces, ¿cómo es que conoce lo que Dios puede hacer? Pero no hay un reconocimiento que es la aceptación de ese poder y de esa autoridad para mi vida. Entonces, para el verdadero temor al Señor, es necesario ese profundo, sincero y real reconocimiento a nuestro Dios, que ya dijimos que es la aceptación de su poder, de su grandeza, de su soberanía, de su autoridad sobre nosotros. Cuando eso sucede, entonces hay verdadero temor, porque entonces no me acerco a Dios por el temor, por el miedo, oiga eso, por el miedo a un castigo. No me acerco a Dios por el miedo al infierno, a la condenación eterna. Me acerco a Dios y procuro obedecerlo y procuro servirle y procuro hacer lo que Él quiere que yo haga, porque es que Él es grande, porque Él es un Dios sublime, porque es el Todopoderoso, porque ha demostrado su amor para conmigo, porque hombre, vale la pena caminar honrando a semejante Dios tan extremadamente maravilloso y bueno. Entonces lo primero que Él nos pide es eso, que temas. ¿Hay temor en nosotros o hay miedo? Porque hay personas que caminan en el Evangelio precisamente porque tienen miedo de una enfermedad. Ay, ¿qué tal que si hago eso Dios me castigue y me dé alguna enfermedad? ¿Qué tal que Dios me castigue quitándome un hijo? ¿Qué tal que Dios me...? Entonces, tratar de caminar en el camino del Evangelio, en el camino del Señor, por miedos, es una decisión muy efímera, muy superficial, porque el hombre tiene en su vida tiene etapas, no sé si llamarle estados, pero hay tiempos en que todo nos asusta y hay tiempos en que como que se nos quita el miedo de todo. El día que la persona pierda el miedo de lo que le pueda pasar, se arriesga y hace lo malo. Entonces a Dios debemos seguirlo no porque nos da miedo de sus castigos, no porque nos da miedo del infierno, sino porque Él es grande, bueno, sublime. Y qué bueno que para nosotros decidir no pecar, no viéramos el castigo que nos puede venir, sino cómo le vamos a quedar mal a un Dios que nos ha soportado, que ha tenido misericordia de nosotros, que nos ha provisto y nos provee todos los días de todo lo que necesitamos, que nos mantiene la vida, el ser nos lo mantiene, que podemos abrir los ojos y respirar, que no necesitamos un aparato que nos ayude a respirar, que no necesitamos un cilindro de oxígeno para yo poder tener un día más de existencia. Y son tantas las bondades de Dios que lo primero que Él me pide es que le temamos. Y el temor viene como el resultado de la consideración, del reconocimiento de todo lo bueno, maravilloso y extraordinario
que es nuestro Dios. Entonces, hay que temer al Señor. Dentro del temor está el honrarlo. Honremos al Señor. Y lo honramos con nuestro diario vivir, con nuestros hechos, con lo que está a la mano para hacer. Honremos a Dios. Que la gente note la diferencia en nosotros, de que en realidad hay algo especial, que somos personas distintas, y no porque tenemos miedo de Dios, sino porque ha sido tan bueno que vale la pena responderle a semejante amor que todos los días nos ofrece. Que temas al Señor. De hecho, el temor al Señor, dice la Biblia, que es el principio de la sabiduría. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos y damos honores a ese ser maravilloso que nos ha regalado la vida y que nos tiene aún de pie. El proverbista dice precisamente eso: el temor al Señor es el principio de la sabiduría, y tiene buena inteligencia el que se aparta del mal. Claro, porque es que agradar a Dios es la mayor bendición para el ser humano. Es lo que debiéramos hacer todos, por el bien nuestro. Yo siempre he dicho que no le hacemos ningún favor a Dios cuando procuramos obedecerlo. Él no nos está sometiendo a nada. Él está buscando el mayor beneficio para tu vida y para mi vida. Todo lo que Dios enseña está a favor de usted y de mí. Todo lo que Dios dice que no debemos hacer es porque no nos conviene, porque me afecta, no porque me manda al infierno, sino porque me daño. Yo le he dado una definición al pecado. He encontrado en la palabra del Señor que a lo que Dios le llama pecado son a todas aquellas cosas que, si nosotros las practicamos, nos afectan, nos dañan. Pero no hablemos de ese asunto espiritual, porque es que a veces separamos lo espiritual de la vida normal. No, el hombre es espiritual en todo momento. El asunto es, ¿qué clase de espiritualidad vivo yo? Entonces, ¿por qué digo que en todo momento? Porque es que cuando yo como, yo debo manifestar mi espiritualidad, y no es en la oración que hago para comer, sino en lo responsable que soy para comer, en que no soy un holgaz, una persona que avarienta, que se quiere comer todo y que se enferma a causa de tanto que come. En eso yo demuestro también mi fidelidad al Señor y respeto al Señor, porque es que Él me dice que yo no debo dañar el templo de Dios. Y si yo como exageradamente y me enfermo a causa de todo lo que como, entonces yo soy un irresponsable y estoy afectando mi cuerpo, el cual Dios considera que es el templo de Dios. Entonces, aún en la comida, en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, de ver el mundo y portarme en él, soy una persona espiritual. Entonces, el Señor quiere que yo lo honre, y vale la pena honrarlo en todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la Biblia habla del pecado, es cuando cualquiera de las prácticas consideradas pecado, o por qué más bien se consideran pecado, porque esa práctica me perjudica mi cuerpo, perjudica mi bienestar, perjudica mi familia, perjudica a otros con mi comportamiento. Entonces, ese comportamiento que te daña y dañas a alguien cuando lo practicas, el Señor le considera indigno de práctica. A eso nosotros le llamamos pecado. Entonces, todo lo considerado pecado, lo que quiere Dios con eso es evitarme la práctica para que no me dañe. Dios no gana nada si yo procuro no pecar, pero yo gano mucho, porque cualquier acción pecaminosa me voy a destruir con ella, y voy a destruir
a otros con ella. Entonces, temer al Señor es una ventaja para usted y para mí. Es una bendición. Dios no gana nada si yo le temo. El que gano soy yo. Porque Dios lo que quiere para mí es el bien en todo el sentido de la palabra. De lo primero que Dios nos está pidiendo es que le temas. Dice luego la palabra del Señor, dice que andes en todos sus caminos. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice que vivas de la manera que le agrada a Él o que a Él le agrada. Los caminos del Señor son las instrucciones para la vida. Es lo que Él nos enseña para nuestro diario vivir. Creo que de eso hablábamos un poco en la oportunidad pasada, que cuando la Escritura nos dice la nueva vida en Cristo, por ejemplo, de Efesios el capítulo 4, del verso 17 en adelante comienza diciendo, hombre, no viva como cualquier persona por ahí. No haga todo lo que la gente común hace, porque ellos no saben los caminos de Dios. Es decir, no saben el consejo de Dios. Ellos no conocen la orientación que Dios le da al hombre para que viva bien, para que disfrute el vivir y para que sea un beneficio no solamente para sí mismo, sino para los demás. Esto lo hace Pablo como un requerimiento, como una petición profunda. Por favor, yo requiero, les suplico, les ruego, les pido, les exijo que ya no se ande como los otros gentiles, que ellos andan en la vanidad de su mente. Dios no les importa porque no la conoce la vida del Señor. Entonces, habla claramente de esa situación, ¿no? Dice el apóstol Pablo, como no se ha conocido a Dios, pues cómo se va a caminar como Él quiere. Entonces, cuando ya hablamos, sigamos mirando, 18, verso 18, hace énfasis nuevamente en eso, ¿no? En que no puede ser que vivamos de cualquier manera. Termina diciendo el apóstol Pablo, oiga, si es que ustedes han oído del Señor, si realmente han oído de Dios, pues, y han sido por Él enseñados conforme a la verdad del Señor, entonces debemos demostrarlo con una vida distinta, diferente. ¿Y en qué consiste esa vida diferente? Consiste en que hemos de cambiar algunos comportamientos. Algunas personas creen que hablar mentira les produce ventaja. Puede ser que la mentira ayuda para engañar a alguien en un negocio. Usted le dice que le está vendiendo una cosa de una calidad y resulta que mentira. No. Escuchaba de alguien, lamentablemente incluso en la iglesia, que tenía un problema de mentira muy terrible. Tenía él expendía gafas, ¿no? Entonces, hacía el examen y vendía las gafas supuestamente de una calidad. Esta gafa, esto, y le decía el material y le decía, esta es la mejor, y se la vendía bien costosa, pero cuando le entregaba las gafas, en realidad nada que ver con la calidad que le había ofrecido. Él ganaba una cantidad de dinero, pero su fama empezó a dañarse de manera horrible. Varias quejas vinieron a mí como pastor. Es que me dijo que me vendía una cosa
Y nada, alguien me decía, hermano, yo veo estas gafas como raras, me costaron bastante, me las vendió el hermano, pero qué tal y cual. Pues yo le dije en alguna ocasión, yo no sabía mucho del problema, y hermano, pues si usted quiere saber exactamente qué pasó, pues vaya y haga revisar las gafas en otro lado, ¿no? Dígale que qué calidad es esa gafa, que cuánto más o menos podría valer, y usted sabrá entonces más o menos si realmente pues le dieron lo que usted pidió o no. Eso hizo el hermano. Vino enojado, incómodo. Digo, hermano, le voy a parar, le voy a decir, yo tuve que calmarlo. No, hermano, no haga eso. No, si le va a hacer un reclamo, pues si se va a perder eso, pues se pierde, pero hágaselo de manera amable, en el temor del Señor, no deje que su rabia lo controle, pero sí puede hacerle, claro, puede hacerle, o le puede pedir que entonces le devuelva su dinero y que usted le entregue sus gafas. Oiga, pero qué vergüenza que por ganarse unos pesos, él se ganó la mala fama, y no de una, sino de varias personas. Entonces eso aparentemente le sirve unos días. El dinerito que se ganó de más por haber mentido le puede servir unos días, pero se dañó su fama. Y si es un negocio a largo plazo, su negocio va a quebrar, porque así no se actúa. Entonces, si él con la mentira se ganó unos pesos, no lo dude que dentro de poco tiempo no va a ganar nada, porque tendrá que inventarse otro trabajo, porque no le van a creer, su mala fama se va a extender por mentiroso. Entonces, ¿de qué sirve vivir engañando? Si pronto se van a dar cuenta y su fama se va a dañar, su honra se va a dañar, y ya nadie le va a creer. Entonces, por eso es que el Señor dice, hombre, hable verdad. Si habla verdad en el negocio, su negocio va a perdurar. Lo van a buscar porque dicen, no, él sí le entrega a uno lo que le dice que le vende. Y el uno le cuenta al otro y el otro al otro. Y al paso del tiempo no va a ganar tanto de momento, pero va a tener un negocio permanente. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Si es en su negocio, deje de mentir, porque la mentira la mentira se va a conocer, y la mala fama le va a llegar, y su negocio se va a perder. Entonces, Dios no es solamente por capricho que le dice, hombre, aprenda a hablar verdad. Es porque Dios quiere el bien para usted. Usted se pone a engañar a alguien, pide prestado, no paga. Bueno, podrá darse unos lujitos mientras tiene el dinero que prestó, pero llega el momento en el que su mala fama le llega a todos y no va a conseguir nada. Y cuando en realidad necesite para algo importante, nadie le va a hacer ni el favor, ni mucho menos va a arriesgar, porque usted es mentiroso, engañador. Entonces, lo que Dios enseña, los caminos del Señor, no van a favor de Dios en realidad, es a favor mío. No benefician a Dios, me beneficia a mí. Entonces, vea, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, el versículo 22 es el que entonces dice, mire, hable verdad cada uno con su prójimo. No, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojémonos. Verso 23, hable verdad cada uno con su prójimo. Entonces, si hacemos, mire, ahí siguen hablando de algunos comportamientos, de algunas prácticas que se deben definitivamente cambiar. Entonces, si era mentiroso, ahora hable verdad. Si era ladrón, dice, ya no robe más. Hombre, trabaje, disfrute de la bendición de ganarse su dinero, incluso vas a tener con qué ayudar a otros. Vas a tener cómo bendecir a otros. No, 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 no.
No se deje llevar por la ira. ¿Cuánta gente por dejarse llevar de una rabieta están en la cárcel o han hecho cosas horribles en un momento de rabia? Es que me dio rabia, reaccioné, lo herí, lo maté, dañé. ¿Cuántas personas, ojalá no hermanos, ojalá no de los que están hoy conectados, han dañado las cositas de su casa porque le dio rabia? Tiró el televisor, tiró el computador, desbarató la mesa, partió la silla, y después de que la parte, ¿quién pierde? ¿Quién perdió? Entonces por eso es que el Señor dice, mire, cuando le dé mucha rabia, no se deje llevar por la rabia, no peque, es decir, no cometa locuras, no haga torpezas impulsado por la ira. Y entonces ahí entendemos a qué camino se refiere, a toda instrucción que el Señor nos da para la vida. Y el Señor dice, primero, que me reconozcas, ¿cierto? ¿Qué temas? Ya dijimos que para reconocer, para temer, debo reconocerlo a Él. Debo aceptar su grandeza, su poder. Debo aceptar que Él es Dios y que fuera de Él no hay más. Que Él es la autoridad, que Él es el dueño. Y en todo, si tenemos vida, decía al principio, es porque Dios nos ha conservado la existencia. Si pudimos abrir los ojos, si nos pudimos levantar, si alguien ya se pudo bañar y está organizado, gracias a Dios. Hay gente que amaneció, que ya no se pudo parar de su cama, que no pudo mover los brazos, que ya no pudo bañarse. Pero nosotros, Dios nos ha dado la vida. Si reconocemos eso, entonces eso nos va a llevar a querer caminar en sus caminos. Porque es que caminar en sus caminos lo honra, aunque el beneficio es para mí. Pero Él se satisface cuando yo obedezco sus instrucciones. Y luego dice que lo ames. La tercera cosa que nos está pidiendo el Señor, entonces, es que lo ames. Que lo ames. El diccionario de la lengua española define el amar como un sentimiento profundo que se tiene hacia otra persona que naturalmente nos atrae. Entonces es un sentimiento profundo hacia alguien que naturalmente tenemos una atracción para con él. Y que entonces ese sentimiento al que le llamamos amor, dice que procura reciprocidad, es decir, espera que se le regrese o se le devuelva lo mismo. Claro, cuando usted se enamora de alguien, lo primero que desea es reciprocidad, es que haya una respuesta positiva, desde luego. Si no, llora y lamenta y sufre, piensa tirarse al río, va a buscar el puente, bueno, en fin, han sucedido una cantidad de cosas porque alguien dice haberse enamorado o amar a alguien o a algo. Recuerdo hace un tiempo atrás que hubo un movimiento de dinero fuerte, no sé quiénes recuerdan la famosa empresa DMG. Yo sé de personas que se colgaron, que se suicidaron porque perdieron mucho dinero y su dinero era tan importante en sus vidas, casi que lo más importante, porque no lo tengo, entonces ¿para qué vivo? Y se quitaron la vida. Entonces allá había depositado su amor, ¿no? Entonces, o lo tengo, está conmigo, o no, ¿para qué vivir? Entonces ese sentimiento
Lo que empuja al ser, a la persona, es a querer que se le dé de la misma medicina, de que tenga reciprocidad. Yo espero una buena respuesta de esa persona por la que estoy sintiendo eso que le llamamos amor. La palabra del Señor muestra el amor. Aparte de eso, el diccionario dice que procura reciprocidad y el deseo de estar cerca, de unirse, y eso completa al ser, a la persona. Dice que nos completa, nos alegra, da energía para vivir, se comunica, se quieren hacer cosas con esa persona. Oiga, y el asunto del amor es cosa seria. Fuimos a visitar en una ocasión que pasamos por México, por Ciudad de México, una parejita, y al muchacho lo conocíamos. Ese muchacho no habla, callado, y nosotros nos hospedamos con ellos esa noche y molestábamos porque decíamos, oye, ¿cómo hizo para que hoy, es decir, para casarse, cómo hizo? Para enamorar a esa muchacha si nunca hablas. Fue ella, pero la veíamos a ella como tan callada también. No sé si fue a punta de miradas, no sé si fue como obra del poder del Señor, pero ese sentimiento los unió de alguna manera. Son una pareja que ahora le sirven al Señor, ahora han aprendido a hablar, ¿no? Cosa que no lo hacían. Pero es el amor, entonces, lleva a anhelar la reciprocidad, a estar con esa persona, a compartir, y como ya decíamos, completa, llena, satisface, hace sentir bien. Es un complemento definitivamente. La Biblia define el amor como una entrega sin esperar a cambio algo. El verdadero amor es una entrega completa. Es una entrega incondicional. Eso es el amor según la Biblia. Hay un versículo con el que yo me identifico para decir lo que estoy diciendo, y es Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y oiga esto, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces mire cómo Cristo nos amó, y la demostración de ese amor fue una entrega incondicional. Dice, se entregó a sí mismo. Nadie lo empujó, nadie lo obligó, nadie lo puso allí para que él tuviese que hacer eso. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para rescatar a muchos. Él fue el que dijo, no hay más grande amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Es una entrega completa e incondicional. Eso es amor. Cuando Dios dice que lo amemos, entonces nos está diciendo de una entrega completa. No son unas que otras acciones. Hay gente que cree que hablar de Dios es todo. No, Dios, claro, no, yo amo a Dios porque habla de Dios. Pero no se ha entregado completamente a Dios e incondicionalmente.
Porque hay mucha gente que quiere entregarse a Dios, pero bajo condiciones. Hay personas, ojalá no en esta sala, que le han dicho a Dios: Señor, yo me consagro a ti, yo me voy a entregar, voy a vivir el evangelio. Si es una dama, Señor, pero cambia a mi marido. Te lo cambia y yo me consagro, yo me entrego al evangelio. Eso es una entrega condicionada. Señor, si mi hijo viene, si mi hijo si me das el carro, yo me entrego. Eso no es incondicional. Está poniendo primero otra cosa antes que su entrega de verdad al Señor. Pero no es primero qué Dios me hace para yo entregarme. Es primero quién es Él. Por eso habla del primero del temor. Es que ahí es donde nos damos cuenta de quién es Él y aceptamos esa grandeza, ese poder, esa autoridad. No es porque qué me da, es porque quién es Él. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, amar a Dios sin lugar a duda tiene que ver con una entrega, ya dijimos, incondicional, y entonces entregado. Hay unas manifestaciones que indican si realmente lo amo o no. Juan capítulo 14, versículo 23, dice la palabra del Señor: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mire lo que se le va a notar, mi palabra guardará. El que me ama no es una cuestión diferente a poner por obra la palabra de Dios. Es que si lo ama, la demostración es que ama la palabra de Dios y que no la ama solamente para decir qué palabra tan hermosa, sino para ponerla por obra. Entonces, demostramos que amamos al Señor si guardamos su palabra. Y guardar la palabra no es acondicionarle un lugar muy seguro bajo no sé cuántos candados al texto bíblico. No, guardar la palabra es aplicarla a nuestra vida, es ponerla por obra, es vivirla, es ponerla en práctica. Bendito el nombre del Señor. Juan capítulo 13, verso 34. Dice así, 13:34. Un mandamiento nuevo. Tenía también el texto donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No? Entonces el Señor dice, si usted me ama, lo demuestra guardando mis mandamientos. Pero aquí hay otra cosa que me parece interesante que meditemos también en el día de hoy. Y es en el capítulo 13, verso 34, que dice, un mandamiento nuevo os doy. 13:34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es el mandamiento? Me dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos por los otros. Es decir, demostramos que amamos a Dios cuando nos amamos entre nosotros. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero peleo, ofendo, maltrato. No me pasa de acá, de la garganta, el hermano, la hermana, el vecino, la señora allá de la cuadra. No, eso sí, no, pero amo a Dios, mejor dicho. No hay coherencia, porque es que si yo amo a Dios, nos van a conocer que realmente amamos a Dios
porque hay amor entre nosotros. De esa manera es que demostramos el amor para con Dios. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 7. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 4, 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama, oiga esto, ha nacido de Él. Todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. La versión tradicional Reina Valera dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, el amor al Señor lo demuestro obedeciendo su palabra, y dentro de la palabra, de las indicaciones que Él me da, es que debo amar a mis semejantes. Entonces, si nos amamos los unos a los otros, ese hecho nomás me muestra que en realidad soy nacido de Dios. Soy nacido de Dios cuando me identifico, cuando realmente amo, cuando estoy pendiente y dispuesto a ayudar a alguien que lo necesite. El versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces no hay coherencia en alguien que diga amar a Dios y resulta que mantiene con amargura en su corazón por alguien, que no puede perdonar. Dice, no, yo amo a Dios, pero a este fulano, no, es que no puede. Entonces, no diga que amas a Dios. Es más, no diga que conoces a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por él. Entonces, Dios ha demostrado su amor con una entrega incondicional, como lo leíamos en Efesios, pero también como lo recita la palabra del Señor en Juan capítulo 3. Dios, dice Dios, nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que, bueno, dentro de las cosas lógicas, osara el hombre poner la cara por alguien que usted sabe que es bueno. Dice, osara alguno morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, ciertamente sería una osadía, una locura, una torpeza morir por el bueno, pero alguien se arriesgaría a la final, pues es tan buena persona que... Pero es que en nuestro caso, Dios ha demostrado su amor para con nosotros en que siendo malhechores, en que siendo maleantes, siendo gente dañada de corazón, nuestras acciones repudiables, enemigos de Dios, le habíamos dado la espalda, no nos importaban las cosas del Señor, pero Cristo murió por nosotros. Se humilló hasta lo sumo. Y en esa condición de hombre ya, en esa humillante condición de hombre, porque siendo eterno, se redujo al tiempo. Porque siendo inmortal, se hizo un mortal. Se vistió de carne, de humanidad, de debilidad.
porque fue tentado en todo, pero dice la Biblia que el pecado o la tentación no lo doblegó. En esa humillante condición de hombre, dice Pablo, se humilló a sí mismo. Otra humillación más. Y sufrió la muerte, y no cualquier clase de muerte, la más humillante de las muertes, la muerte de cruz. Entonces, ahora dice, yo les he amado. Espero entonces reciprocidad. Ya dijimos que amor, el que ama, espera de regreso, espera reciprocidad. Versículo 9 dice: asimismo Dios manifestó a nosotros el amor. Verso 10, en esto consiste el amor. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Es que el amor consiste en que vino de Dios. Por eso el que ama es de Dios y es nacido de Dios. Dicen, sino que nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Verso 11, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. La versión Reina Valera dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. El versículo 18 del mismo capítulo dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. No tema amar, no tema hacer el bien. No se canse, dice la Biblia, de hacer el bien. Es que a veces nos reprimimos el amor porque digo, no, pero es que, no. ¿Qué tal que uno se ponga a ayudar? ¿Qué tal que uno demuestre? ¿Y qué tal que es? Entonces, el amor de Dios no ha sido perfeccionado en tu vida porque tienes miedo de amar. Gloria al Señor Jesús. Dice el verso 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ha visto? Entonces, el amar a Dios lo manifestamos en obediencia a Dios y en que nos amamos los unos a los otros. Así mostramos que en realidad amamos a Dios. Y bueno, el tiempo se nos acabó. Por último, quiero recordarles cuando a Jesús le preguntaron por cuál era el primer y gran mandamiento de todos. Mateo capítulo 22, verso 34. Dice la escritura: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Verso 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ámalo. Ámalo sin condiciones. Eso es una entrega, dijimos, completa e incondicional. Pero luego sigue diciendo el verso 38. Este es el primero
y grandes mandamientos. Y el segundo es semejante. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora consideremos qué es lo que queremos para nosotros. Queremos la mejor comida, queremos el mejor traje, queremos la mejor vida, queremos las más grandes bendiciones de Dios para nosotros, queremos los mejores privilegios, queremos las mejores cosas, queremos el mejor trato, queremos el perdón en todas nuestras terribles comportamientos y acciones. Queremos eso. Queremos una palabra de aliento, queremos una palabra de reconocimiento, etcétera, etcétera. Eso es, así me amo yo, así quiero yo para mí. Entonces dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si cuando cometo un error, lo primero que quiero es que me perdonen. Y hasta a Dios le rogamos, Señor, por favor, que me perdone, que, ay, ¿por qué hice eso? Eso quiero para mí. Cuando alguien actúa, me ofende, me hace algo, entonces, ¿por qué actúo? Soy una persona que no perdona, dura. Y si perdono, jamás olvido y nunca trato. ¿Y les gustaría a usted que cuando cometes un error, te marginen de esa manera? Entonces demostramos a Dios, porque mire lo que dice, termina diciendo la Escritura, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De ahí depende toda la ley y los profetas. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar. Tiene otros versículos para compartir. Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita que esas tres cosas nos faltó: servir, no, porque el servicio, dice, porque luego dice, y que le sirvas. Pero vamos a terminar aquí. Que el Señor realmente nos ayude para actuar recíprocamente a ese profundo, grande y maravilloso amor de Dios para con nosotros. Acuérdense que el amor es ese sentimiento que espera reciprocidad. Y Dios espera reciprocidad. Él nos ha amado, espera que le amemos porque Él nos amó primero. Él nos ha amado y espera que nos amemos, porque así le demostramos que somos de Él, que hemos sido nacidos de Dios, que somos parte de su esencia. Él ha puesto esencia suya en nosotros. Si realmente amamos, eso nos da una certificación de que somos de Dios. Oremos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, estamos en tu presencia esta mañana. Te agradecemos tu misericordia, tu amor, tu bondad para con nosotros. Y te rogamos en esta mañana, Señor Jesús, que nos ayudes para responder a ese gran amor. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios, para que lo que tú nos pides lo podamos practicar, te lo podamos conceder, Señor. Que haya entonces en nosotros un profundo respeto para ti, un temor reverente, Jesús de Nazaret, un verdadero temor para ti. Que haya en nosotros, Señor Jesús, un verdadero reconocimiento para ti. En el nombre de Jesús, glorifícate, amado Salvador. Glorifícate en el nombre de Jesús.
que realmente podamos amarte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.